Buenas tardes, familia. Bienvenidos nuevamente a otro video nuevo, espero. Les guste y me ayuden compartiendo, gracias. ¿Te imaginas entrar a tu carnicería de confianza, esa donde saludas al carnicero por su nombre, y no tener ni la más remota idea de que detrás de esa sonrisa amable se esconde un monstruo? Pues esa es la historia que te voy a contar hoy. Una historia real, una que te helará la sangre y te hará mirar dos veces al tipo que te corta el bistec. Esta es la historia de Joe Metheny, conocido como el carnicero asesino. A simple vista, Joe era un tipo grande, corpulento, de esos que te imponen un poco. Trabajaba en una fábrica de palets en Baltimore y, para sacarse un extra, montó un pequeño puesto de comida al lado de la carretera. Vendía sándwiches de cerdo y ternera a la barbacoa, y la gente decía que su carne era espectacular. Tenía un sabor único, decían. Se hacía famoso en el barrio. Los sándwiches de Joe son los mejores, comentaban los obreros mientras devoraban su almuerzo. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba el terrible secreto que se escondía en su receta. La vida de Joe no siempre fue así. Hubo un tiempo en que tuvo una familia, una esposa y un hijo, pero su adicción a las drogas lo destrozó todo. Un día, al volver a casa del trabajo, se encontró la casa vacía. Su mujer se había ido, llevándose a su hijo con ella. Y ese fue el punto de quiebre. La desesperación se convirtió en rabia, una rabia ciega y homicida. Salió a buscarla, pero en su camino, bajo el efecto de las drogas, se topó con dos hombres sin hogar. En un arrebato de furia, los mató a ambos con un hacha y tiró sus cuerpos al río. Ese fue el comienzo de su descenso a los infiernos. Nunca encontró a su esposa, pero su sed de sangre ya no podía ser saciada. Empezó a atraer a trabajadoras sexuales y drogadictos a su remolque con promesas de drogas o dinero. Una vez allí, el hombre amable desaparecía y emergía el monstruo. Las estrangulaba, las desmembraba. Y aquí es donde la historia toma un giro que parece sacado de la peor de tus pesadillas. Joe tenía un problema. ¿Qué hacer con los cuerpos? Deshacerse de ellos era un riesgo. Y entonces en su mente retorcida surgió una idea atroz. Joe era un carnicero, sabía cortar carne, así que empezó a descuartizar los cuerpos con una precisión escalofriante. Separaba la carne de los huesos, guardaba los mejores cortes en su congelador junto a la carne de cerdo y ternera que compraba, y el resto lo tiraba. ¿Y qué hacía con esa carne humana que guardaba? La mezclaba. La mezclaba con la carne de cerdo y ternera que usaba para sus famosos sándwiches a la barbacoa. Sí, lo has oído bien. Sus clientes, sus vecinos, los obreros de la fábrica, todos comían, sin saberlo, los restos de sus víctimas. La carne humana sabe muy parecida a la de cerdo. Llegó a confesar más tarde con una frialdad que paraliza. Si la mezclas, nadie puede notar la diferencia. Mientras la gente elogiaba el sabor único de su comida, él se reía por dentro disfrutando de su macabro secreto. Su racha de terror terminó casi por casualidad. Una de sus potenciales víctimas, Rita Kemper, logró escapar milagrosamente de su remolque y corrió, aterrorizada, a la policía. Cuando los agentes llegaron al remolque de Joe, no estaban preparados para el horror que iban a encontrar. Aunque no hallaron los sándwiches, la confesión de Joe fue inmediata, detallada y brutalmente honesta. Confesó no solo los asesinatos que la policía conocía, sino muchos más. Habló de cómo desmembraba a sus víctimas y de cómo utilizaba su carne para alimentar a sus clientes. «Mira a tu alrededor», le dijo a un detective. «Seguro que has visto a algunos de mis clientes, gordos, felices y comiendo». Joe Metheny fue condenado a muerte, aunque su sentencia fue posteriormente conmutada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Murió en su celda en 2017. Nunca mostró arrepentimiento. De hecho, parecía disfrutar contando sus crímenes. La próxima vez que pases por un puesto de comida callejera y te llegue ese olor delicioso a carne a la parrilla, quizás, solo quizás, recuerdes la historia del carnicero de Baltimore y su ingrediente secreto, porque a veces, la realidad supera con creces a la ficción más terrorífica. Gracias por quedarte hasta el final. Suscríbete y comparte, bendiciones.